Buenas tardes, buenos días y bienvenidos una tarde más. Vamos a dar comienzo al webinar organizado por MS2S Group. Mi nombre es Víctor Martínez y desde aquí le damos las gracias por participar en nuestro ciclo sobre soluciones para educación digital y a distancia. Hoy vamos a presentar Contesta, que es una solución orientada a la evaluación continua de los alumnos, pero con un enfoque que va mucho más allá de lo que es una mera herramienta de creación y corrección de cuestionarios. Y una herramienta que ayuda a mejorar el rendimiento de los alumnos gracias a la aplicación de diversas técnicas de inteligencia artificial. Para ello, hoy nos acompañan Ricardo Conejo, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Málaga, España, y Ángel Hidalgo, director de Desarrollo de Negocio de MS2S Group. Desde aquí les animamos a que nos dirijan sus preguntas por el chat y al final de la sesión serán contestadas por nuestros ponentes. Si les parece, comenzamos ya y otorgo la palabra a Ángel Hidalgo. Adelante, Ángel, muchas gracias. Hola, buenos días para la parte de América y buenas tardes para España. Simplemente, bueno, voy a hacer una introducción contando, hemos liberado Contesta a nivel de que podamos ver todas las funcionalidades. La herramienta en sí es una herramienta que va mucho más allá de lo que es un mero cuestionario o tema de preguntas, como ahora veremos, sobre todo por la labor de investigación. Bueno, la herramienta creada por 7, que es del señor Ricardo Conejo y que realmente le ha dedicado muchos años a este tema. Entonces, bueno, él os contará más en profundidad toda la teoría que envuelve a 7. Por lo pronto, aquí tenéis el link, es contesta.es. A partir de aquí nos vamos a acceso registrado. Como veis, aquí tenemos para darte de alta como profesor. Simplemente nos va a salir un cuestionario. En este cuestionario damos nuestros datos de nombre de usuario, contraseña, datos personales y a partir de aquí automáticamente vamos a estar dados de alta. Una vez que nos demos de alta, voy a obviar este paso, accederemos a la plataforma y lo primero que nos encontramos, como veis, es un menú en donde nos está diciendo podemos crear nuevas asignaturas. En este momento no tenemos ninguna asignatura y los test que quedan pendientes de corregir y, por supuesto, la parte del manual. Simplemente vamos a crear una asignatura. Para crear una asignatura, como veis, simplemente nos va a pedir un nombre de asignatura. Imaginémonos matemáticas 3. El departamento, matemáticas y añadimos. Una vez que hemos creado la asignatura, ya podremos empezar esto. Yo, para simplificar un poquito, me voy a ir directamente, aquí es simplemente rellenar los datos, ya lo podríamos corregir aquí con todos los conceptos asociados a la asignatura. Como digo, me voy a ir a una asignatura ya creada para evitar estar tecleando datos en este momento. En este momento voy a acceder. Si tuviera varias asignaturas, como es el caso de este profesor, aquí, como veis, ya tengo nueva asignaturas y test sin corregir, que me informa que son 35 test de alumnos que tengo pendientes de corregir. En este momento puedo marcar cualquiera de las asignaturas, simplemente con pulsar en esa asignatura ya directamente me sale. Vamos a ver un poco la data asociada a la asignatura en sí. La data asociada a la asignatura, fundamentalmente tenemos una serie de datos importantes iniciales. Aquí voy a señalar simplemente el tema de utilizar fórmulas con MathJax. Esto es simplemente utilizar la posibilidad de escribir fórmulas según la nomenclatura de MathJax. Para conocer esa nomenclatura nos podemos conectar a mathjax.org y ahí tenemos, es un estándar internacional de representación de fórmulas matemáticas. Importante marcar cuáles son los errores conceptuales que nos provoca esta asignatura y, por ir un poquito al tema, los 3 datos fundamentales serían añadir las competencias específicas,
y los indicadores correspondientes. Estos serían los datos iniciales. Aquí, como una vez que estamos dentro de esto, para mí es muy importante marcar. Tenemos un menú contextual y sobre todo los 3 grandes apartados, que son las preguntas, que como vemos en la imagen, están organizadas bajo una estructura jerárquica de temas. Estos temas podemos tener los niveles de anidamiento que consideremos oportunos. Después estarían los test que hemos generado basándonos en ese banco de preguntas y las sesiones o bien los alumnos y cada una de las sesiones que ha ido realizando sobre el test. Importante, bueno, a nivel de cosas importantes, aquí a nivel de preferencias del profesor podemos marcar determinados comportamientos, cómo queremos que se comporten el tema de los temas, cómo queremos que se comporte el tema de las preguntas, incluso a nivel de mostrar determinados aspectos muy interesantes a nivel de información estadística que tenemos y que incluso cómo calcular el alfa de Cronbach, el Goodman. O sea, aquí tenemos un poco la parametrización a nivel de profesor de cómo queremos que nos aparezca. Una vez que tenemos esto, ya simplemente decir, estaríamos en el apartado de preguntas. Vámonos al apartado de preguntas. En el apartado de preguntas, fundamentalmente tenemos lo que es una previsualización de la pregunta. Aquí directamente ya podríamos probar la pregunta. La información asociada a la pregunta de forma genérica. El contenido, aquí es un editor WYSIWYG, en donde podremos editar la pregunta y las posibles respuestas. A nivel de presentación, tenemos la presentación. A nivel de selección también pues podemos establecer todos los filtros que se nos ocurran a la hora de, determinar esta pregunta. Esta pregunta le podemos establecer filtros, le podemos establecer a qué competencia evidentemente resuelve, qué competencia específica, qué indicador, incluso si tenemos preguntas antagonistas. Aquí es, digamos, la forma en que después voy a poder seleccionarlo para establecer un test. Nivel de evaluación, exactamente igual, podemos establecer cómo queremos que se ejecute esa evaluación. A mí, una de las cosas más importantes es poder ver cómo se está comportando esta pregunta. Entonces, podemos obtener, bueno, vamos a ver a nivel de indicadores cómo se está comportando la pregunta, cuántas veces son respuestas, indicadores, frecuencias absolutas, frecuencias por porcentajes, el histograma. Aquí podemos establecer también rangos o selecciones para que no sean todas las sesiones y simplemente algunas. Podemos ver todas las sesiones en las que ha aparecido esta pregunta a nivel del alumno, podremos exportarlas a Excel, podremos volver a corregir. Bueno, aquí tenemos toda una serie de temas que podemos jugar con ello, ¿no? Aquí podemos seleccionar test, seleccionamos por alumnos, por comentarios. Tenemos distintos elementos que nos van a ayudar con el tema. Una vez que tenemos establecido lo que son los bancos de preguntas, aquí, bueno, para añadir preguntas es tan simple como pulsar el botón. Aquí nos va a aparecer un rango o una guía para creación rápida de este tipo de preguntas, aunque, insisto, lo podemos hacer desde cero. Pasaríamos, una vez que tenemos establecido lo que es el banco, pasaríamos a la parte de test. En la parte de test, fundamentalmente, bueno, pues a la hora de crear un test, simplemente crearíamos un nuevo test. Como veis aquí, la información es mínima, es decir, establecemos cuál es el título, la descripción, cuántas preguntas queremos tener, cuál es el criterio de selección, cuántos temas queremos que integren ese test y automáticamente lo que haría es seleccionar ese test. Una vez que tenemos el test, ya podemos ir parametrizando, insisto, aunque lo hemos generado de una forma muy rápida, podemos ir trabajando sobre el test con todo lo que son sus indicadores, es decir, desde qué tipos de selección de pregunta queremos hacer. Aquí tenemos, como veis, seleccionar preguntas que hayan sido creadas o modificadas por alguien, que tengan un filtro a nivel de rango, secuencias que pertenezcan a categorías, que no pertenezcan, que sean compatibles con dispositivos móviles, que hayan aparecido al menos en X sesiones, que no hayan aparecido. Tenemos una amplia
digamos, gama para la hora de seleccionar. También a nivel del acceso es importante ver a quién le vamos a permitir que realice este test. Bueno, aparte de determinados parámetros anónimos, aquí podríamos seleccionar los grupos de alumnos a los que queremos que le aparezca este test y, sobre todo, fundamentalmente, los periodos de validez. Aquí no voy a detenerme mucho porque yo creo que esto se entiende fundamentalmente. Yo sí me iba a ir más bien al tema de... Voy a ir a nivel de asignatura. A nivel de matriz de correlación, esto es la parte quizá más importante. Aquí nos va a dar cómo están funcionando las preguntas, nos va a decir el índice de dificultad después de que se han presentado el número de casos, pues, por ejemplo, en este caso, después de 15 evaluaciones de alumnos que ha aparecido esta pregunta, nos calcula tanto el índice de dificultad corregido, el índice de discriminación, todos estos datos que luego después Ricardo entrará más en profundidad. Como veis, nos va apareciendo en rojo si estas preguntas pueden estar planteando problemas simplemente a nivel de enunciado, basado en lo que sería la teoría de respuesta al ítem. Yo creo que ahora Ricardo nos lo explicará mucho más detenidamente. Esto mismo que estamos viendo a nivel de test, pasaríamos a la parte de sesiones, y en la parte de sesiones, pues a nivel de cada uno de los alumnos, nos va a dar, pues ya tenemos el conocimiento actual. Aquí tenemos distintas formas de ver si es a través de la evolución de evaluación por puntos, porcentual, en función de la teoría de respuesta al ítem y, por supuesto, todas las sesiones que ha realizado el alumno. Yo he querido haceros un poco un recorrido simple. Creo que la herramienta, como veis, es muy simple de usar. Simplemente quería dar una pequeña introducción al uso de la herramienta como tal. Yo a continuación ya paso la palabra a Ricardo y luego después pues estaré atento a cualquiera de las preguntas que tengáis a hacer. Insisto, no he querido tampoco dar mayor profundidad pues para intentar tratar de profundizar en el tema que nos trae hoy día, que es el tema de la teoría y de por qué estamos haciendo las cosas de una determinada forma a nivel de evaluación. Le cedo la palabra a Ricardo. Muchas gracias. Bien, os voy a contar un poco el núcleo de Contesta, que es el sistema 7, que se desarrolló en la universidad, hemos desarrollado en la Universidad de Málaga desde hace ya unos 20 años o así. Y llevamos incluyendo pues muchas cosas, muchas características que se han ido incluyendo en este sistema. A ver si puedo, a ver, esto. Bueno, antes de nada, lo que quería era hacer énfasis en algunas cuestiones que son previas al tema de la evaluación. Y yo creo que para ser, digamos, uno de los primeros o el primer web seminar que se organiza, poco contaros cuáles son los fundamentos de la evaluación, que nosotros no lo hemos inventado, que esto es un logro del siglo XX. Principalmente desde el principio del siglo pues se establecieron modelos para intentar hacer una evaluación lo más objetiva posible. Ese era el objetivo primero de cuando se crearon los test, que fue allá por principios del siglo XX. Después aparecieron otras teorías más, conforme fue evolucionando la estadística, todos los sistemas de test fueron evolucionando y luego finalmente apareció los sistemas, la teoría de respuesta al ítem, allá por finales, más o menos en los 60, 70, 80, es cuando se estableció la teoría de respuesta al ítem, y luego finalmente al final de los años, cuando ya los ordenadores tenían bastante potencia, un poco más de potencia, apareció otra técnica que era la teoría de Computer Adaptive Testing, que es los test adaptativos informatizados. Bueno, entonces, previamente a todo esto hay que establecer desde el punto de vista qué es cuando estamos haciendo una evaluación, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que fijarnos en los conceptos de validez y fiabilidad. Y tenemos que ver qué es lo que es establecer un modelo. A partir de ahí luego podremos hacer el análisis de los test y el análisis de las preguntas que en esta jerga se suelen llamar ítem. Voy a ir un poco rápido. Los conceptos
de validez, la validez es si el test está midiendo lo que debe medir. Es decir, esto, por ejemplo, lo tenemos muy claro en el tema de, por ejemplo, si ponemos un test por ordenador, si el ordenador supone una barrera y la gente no contesta las preguntas correctamente porque tiene una barrera tecnológica con el ordenador, entonces el test no está midiendo bien el conocimiento de un alumno. El test no sería válido en ese caso, ¿no? Tenemos que procurar que esto no ocurra. Y otro factor es la fiabilidad. La fiabilidad se refiere a lo preciso que estamos siendo a la hora de medir. Estamos diciendo, bueno, esto es como si disparamos a una diana y damos aproximadamente en el centro, pero no siempre, unas veces más para arriba, otras veces más para abajo. Entonces sería siempre mucho mejor esta situación, en donde el test es igualmente válido, pero además fiable. Bueno, no me quiero detener, hay muchos conceptos de validez, no me quiero detener en ellos. Quería hablaros un poco de lo que entendemos por modelado del estudiante, modelos de evaluación de conocimiento. Os he comentado ya que existen dos teorías, la teoría clásica y la teoría de respuesta al ítem, que es la más moderna de los años 80, ya está moderna, pero ya tiene 40 años. No me voy a detener mucho en ella, solo deciros que realmente son modelos muy simples, tanto el modelo de respuesta, tanto el modelo de la teoría clásica como el modelo de la respuesta al ítem son modelos muy clásicos que muy simples, que lo único que hacen es pensar que dentro de la cabeza de una persona pues existen un nivel de conocimiento que se puede medir directamente mediante un número, que al fin y al cabo es lo que hacemos los profesores. Poner un número y decidir si tal alumno merece un 5, merece un 6, merece un 8, merece un 10, o cuál es su nivel de conocimiento. Entonces, todo ello supone que estamos de alguna forma interpretando que hay unos conceptos dentro de su cerebro y que algunos los tiene y otros no los tiene. Y cuando digo conceptos, me refiero a conceptos también y a procedimientos, formas de hacer. Entonces, estos modelos son muy simples y se basan en lo que se dice la unidimensionalidad. Solamente se mide una dimensión, que es solamente el nivel de conocimiento mediante un número. En 7 hemos avanzado un poco y lo que intentamos es medir el conocimiento no en solo una única dimensión, sino multidimensional, según los temas de cada uno de los que intervienen en las preguntas. O sea, como cada pregunta está asociada a un tema diferente, como ha explicado antes Ángel, pues lo que hacemos en 7 es directamente medir cuál es el nivel de conocimiento en cada uno de los temas cuyas preguntas han aparecido en el test. Entonces damos un modelo un poco más fino, aunque sigue siendo unidimensionalidad por separado. Bueno, una de las cosas que plantea 7 se plantea desde el principio, aplicando la teoría clásica, es analizar los tests, analizar si un test es fiable. Bueno, hay distintas medidas de fiabilidad, no voy a entrar ahora mismo en ellas, distintas fórmulas que se fueron desarrollando a lo largo del siglo XX, y todas estas medidas, bueno, pues 7 las incorpora y aquí aparece una pantalla antigua del sistema, en donde veis que aquí se incorporan estos valores, aparte de la estadística descriptiva que aparece aquí arriba, estos valores que nos permiten interpretar si el test es fiable o no es fiable. También se puede interpretar, por ejemplo, las gráficas de frecuencia y todo eso, que aparece, bueno, pues la distribución de cuántos alumnos han contestado a este test y qué conocimiento tenían cada uno de los alumnos, cómo ha medido el test, etc. Hay esto que os decía, la distribución por temas, que es una distribución final, un gráfico final, en donde aparece, pues, entre todas las preguntas que se han hecho, pues ha habido las preguntas de este tema, es que está en verde, pues eran más, se han respondido con mayor proporción que estas preguntas de este tema que está en un rojo más oscuro.
estos son los resultados. Luego el análisis de test se basa también en analizar los resultados de cada alumno. Hay tablas en donde ya pues dice cuál es el resultado de cada alumno en cada tema. Esta sería un listado por el alumno y un listado por tema o por test, que se pueden hacer de los dos. También tenemos el análisis, se puede hacer alumno por alumno, cuál ha sido el nivel de conocimiento de cada alumno, etc. Y luego tenemos otra parte, que en 7, que es el análisis de los ítems, que es algo, ítems es la manera de referenciar normalmente a las preguntas, aplicando la teoría clásica, que también nos permite diferenciar qué ítems están funcionando bien y qué ítems no están funcionando bien. Hay varias medidas. Por ejemplo, esta es la medida más clásica, ¿no? La de la dificultad, el índice de dificultad, ¿no? Número de veces que esa pregunta se ha acertado y número de veces que la pregunta ha aparecido. Y el índice de dificultad corregido, que es que hay preguntas, por ejemplo, que solo tienen 3 opciones, entonces, bueno, pues hay un cierto porcentaje que se responde al azar, que se acierta al azar. Bueno, pues ese porcentaje se puede descontar. Eso es lo que llamamos índice de dificultad corregido. Pero luego, por ejemplo, hay otro índice muy interesante, que es el índice de discriminación, que nos permite ver, por ejemplo, cómo varía el porcentaje de acierto a ese ítem, dependiendo de si el alumno está entre los mejores de la clase, o mejores digamos, del test, entre los mejores que han hecho el test, o entre los peores. Es decir, los alumnos buenos normalmente deberán sacar mejores resultados en una pregunta en concreto que los alumnos que no han obtenido buenos resultados. Entonces, si eso coincide, la pregunta está bien, pero ¿qué diríais de una pregunta que los alumnos más aventajados la fallan sistemáticamente y que mientras que los alumnos menos aventajados pues la aciertan? Diría que esa pregunta pues no está funcionando correctamente. Y eso puede pasar, también puede pasar que no haya diferencia entre los alumnos del percentil, del primer percentil o del cuarto percentil, que es lo que dicen estas cifras de aquí, ¿no? Los alumnos del primer y el cuarto percentil no tienen diferencia. ¿Qué quiere decir? Pues que la pregunta no depende del nivel de conocimiento. Entonces esa pregunta debe descartarse. Detectar ese tipo de fallos en el banco de preguntas es muy importante porque muchas veces esos tipos de fallos aparecen sin que el profesor lo note. El profesor puede seguir pensando que la pregunta está bien, pero si la pregunta no está funcionando, mejor es quitarla. Bueno, esto también se puede ver mediante técnicas de correlación. El índice de discriminación es algo muy sencillo. Las técnicas de correlación pues, son un poco más potentes. Al fin y al cabo reflejan lo mismo, pero te dan un margen de error que es siempre interesante. Te dan un intervalo de confianza de si la medida está bien o no, si tienes suficientes datos como para tomar una decisión de que la pregunta debe de rechazarse o no. Se pueden analizar también los distractores. Los distractores son las distintas opciones alternativas de respuesta. Se pueden analizar también mediante matrices de correlación, que como veis también aparece ahí dentro de los datos que ofrece 7. Y aquí, por ejemplo, estáis viendo una de las pantallas que antes me enseñó Ángel, en donde se ve claramente que esta pregunta, la pregunta que aparece aquí en cuarta posición, pues no se está comportando. Tenemos una evidencia suficiente para saber que esa pregunta, que no es excesivamente difícil, pero que no se está comportando correctamente, que no está midiendo el nivel de conocimiento de ese alumno. Por tanto, esa pregunta podríamos analizar por qué no se está contestando correctamente. Y bueno, luego se puede analizar incluso en 7 cuáles son las distintas opciones de respuesta de esa pregunta y ver, por ejemplo, que algunas de las preguntas, en esta concreto, pues todo está bien porque la pregunta correcta tiene una correlación positiva y las respuestas incorrectas tienen una correlación negativa, como debe ser. Pero si, por ejemplo, una respuesta incorrecta tiene una buena correlación con el nivel de conocimiento del alumno, entonces, perdón, al revés, si una respuesta incorrecta, una respuesta que no es correcta, tiene una correlación positiva con
con el conocimiento del alumno, quiere decir que probablemente nos hayamos equivocado y la respuesta correcta no sea la que nosotros hemos puesto, sino que sea otra. Bueno, yo no sé si me da tiempo y si, digamos, tenemos capacidad de llegar a explicar un poco la teoría de respuesta al ítem, que es el núcleo de otra manera de evaluar, que se basa en establecer a priori la probabilidad de resolver una pregunta dependiendo del nivel de conocimiento que tenga un alumno. Haciendo distintas hipótesis, pues se puede llegar a establecer, bueno, que cada una pregunta pues tiene lo que se llama una función característica, que es una función que nos dice cuál es la probabilidad de que un alumno con conocimiento 4 conteste positivamente, afirmativamente a esa pregunta. Y de nivel 6, ¿cuál sería la probabilidad de responder a esa pregunta? Entonces, se establece una familia de curvas características basada en 3 parámetros. Entonces, una vez que tengamos establecidas esas curvas, pues aplicando el teorema de Bayes, aplicando unos formulones del teorema de Bayes, pues se consigue establecer con mayor exactitud cuál es el nivel de conocimiento del alumno. Entonces, ¿cómo se establece? Bueno, otro interesante es los test adaptativos. Otra técnica interesante es la de test adaptativos. Una vez, por ejemplo, se usa mucho lo de teoría de test adaptativos, no necesariamente con los teorías de respuesta al ítem, pero es lo más habitual. Una vez que tenemos una manera de medir el conocimiento de un alumno, por ejemplo, con la teoría de respuesta al ítem, pues podemos darle una vuelta de tuerca, y ya que el ordenador es el que está planteando las preguntas, pues hacer que el ordenador seleccione la pregunta en función del conocimiento que en ese momento está estimando del alumno. Eso se llama un comportamiento adaptativo. Entonces, el comportamiento adaptativo presenta un ítem, espera la respuesta del alumno. Una vez que ha respondido, reestima el conocimiento del alumno. Si cumple el criterio de finalización, es decir, si estamos seguros de que ese alumno está para aprobar o para suspender, por ejemplo, pues ya se para el test. Y si no, lo que hace es seleccionar otra pregunta más adecuada al nivel de conocimiento, volverla a plantear, volver a estimar el nivel de conocimiento del alumno, volver a plantearse si hay suficientes datos para parar el test o hay que continuar, y así se establece un ciclo. Bueno, entonces esta es la teoría de test adaptativos, que requiere tener los ítems calibrados previamente, pero que puede reducir el número de preguntas de un test a la mitad, o alternativamente lo que puede hacer es aumentar la fiabilidad del test al doble con el mismo número de preguntas. Bueno, aquí hay varios criterios que se pueden establecer, todos ellos están implementados en 7, en distintos modelos de respuesta. Hay criterios de selección, cuál es la pregunta que se va a plantear después, según qué criterio, según cuál es el criterio de terminación y cuál es el nivel de conocimiento de entrada que estimamos a la población de los alumnos, si estimamos una población normal, etc. Esto sería un ejemplito sobre esto, y estas son las características que devuelve 7 una vez que ya tenemos. Estas son las curvas características de una pregunta en concreto, de esta pregunta en concreto, pues estas son las curvas características que se están usando. Esto es la técnica de calibración, y finalmente, bueno, pues esto es una representación que se muestra pues del nivel de conocimiento, de las curvas características en función de una discretización en niveles que se hace en 12 niveles, normalmente en 7. Y esto es todo brevemente, poco por contaros lo que hay detrás, pero tampoco me quiero extender demasiado. Si tenéis alguna pregunta ahora. Muchas gracias, Ricardo, por tu explicación, y muchas gracias, Ángel. Pues sí, estamos recibiendo distintas preguntas y hemos realizado alguna selección, porque si no pues se nos extendería un poco el webinar. Vale. Una pregunta sobre la integración de los LMS. ¿Contesta se integra en cualquier LMS del mercado? ¿Lo hace un espectador anónimo? No ha querido decir... Sí. Bueno, en principio lo que estamos utilizando es el estándar del LTI, que es un poco el estándar
de comunicación con los LMS, de tal forma que desde cualquier LMS podríamos abrir lo que es la solución de Contesta, bien para que el alumno pueda ver tanto los test realizados como realizar nuevos test, y absolutamente vía LTI, ¿no? O sea, con lo cual estamos cumpliendo el estándar del mercado a nivel del LMS, ¿no? Tenemos aquí otra pregunta, la que nos indica: ¿cómo ayuda esta herramienta a la mejora del rendimiento de los alumnos? Bueno, aquí lo que sí que está claro es que, como comentaba Ricardo, lo que es más importante es que podemos discernir si la evaluación que estamos haciendo está discriminando el conocimiento o no. Y además, mediante todas las herramientas de auditoría que Ricardo ha expuesto y que son bueno, pues estándares internacionales, pues podremos incluso testificar delante de tanto de organismos externos como incluso de los propios tutores, padres o quien quiera, ¿no? O sea, el resultado de los test y el por qué están bien realizados y realmente de alguna forma avalar las evaluaciones que estamos haciendo. Muchas veces el tema de los resultados pues también depende de cómo se estén haciendo esos test y qué es lo que se está preguntando, ¿no? Yo creo que esta herramienta sí que nos va a permitir tener la seguridad y la certeza de que realmente las preguntas están haciéndose correctamente y los resultados son los que deben de ser, ¿no? Y en el caso de que no sea así, pues tenemos la opción de poder corregir ese tema de una forma ágil, ¿no? Vale, perfecto. David Somovilla nos indica si la herramienta es integrable, nos indica si, por ejemplo, se puede integrar con Canvas. Sí, de hecho ya tenemos una integración hecha con Canvas y vamos, en principio sin ningún tipo de problema. O sea, en el caso de Canvas es que ya tenemos el caso real. Desde MS2S también somos partner de Canvas y entonces, bueno, pues nos hemos preocupado también de que eso ya estuviera solucionado. Bueno, pues si queréis añadir algo más. Yo hay una parte que quería compartir con vosotros también. Le he dejado tiempo a Ricardo, pero bueno, simplemente voy a compartir la pantalla para que veáis la parte del alumno. Yo creo que la parte del alumno también es importante. Simplemente cuando nos identificamos como alumnos, me voy a identificar como un alumno, directamente al acceder como alumno, como veis, lo que me va a decir directamente son mis test realizados, los test que ya he hecho, y en función de determinadas características podré descargarlos para repasarlos o no, y luego después, pues aquí me aparecen los test que en este momento tengo disponibles para poder realizar. Cualquiera de estos puede ser, en este momento, simplemente al pulsar en cualquiera de ellos, pues estaría realizando el test. Como veis, tiene una introducción y ya me van apareciendo las distintas preguntas de una forma muy sencilla. En este caso son tal, y tengo la forma de navegar hacia adelante. Aquí el tema de navegar hacia adelante o hacia atrás va a ir en función de la parametrización que hayamos hecho del test. Y bueno, pues tenemos distintos tipos de preguntas, como veis. Hay un tema muy importante a resaltar, y es que para la hora de evitar las preguntas, o sea, perdón, para la hora de evitar los posibles copias de los alumnos o bien el pase de preguntas de unos alumnos a otros, existen determinadas preguntas que son autogenerativas, con lo cual, aunque son del mismo tipo, aquí, por ejemplo, me aparece cuál es el nombre del fundador de la dinastía Zirí, pero podría estar en función de una tabla y el alumno le saldría cuál es el nombre del fundador de la dinastía nazarí. Eso es totalmente parametrizable para que no sean las mismas preguntas y aunque sea la misma pregunta, sean random, ¿no? De tal forma que eso va a evitar el tema de la copia también como punto importante. Una vez que hemos terminado el test, pues bueno, aquí tenemos distintos tipos de ordenación de lo que se nos ocurra. En este caso son 5 preguntas. Ya directamente estas son tus respuestas y aquí el alumno ve cuáles han sido sus respuestas. Y a partir de aquí finaliza el test.
Como veis, es una cosa muy sencilla a nivel del alumno y lo que permite es que no... Bueno, realmente además ni siquiera existe el tema de formación porque para el alumno es muy sencillo el uso de la herramienta. Esto era lo que quería compartir con vosotros porque, bueno, pues quería dejarle tiempo, pero yo creo que era importante ver también desde el punto de vista del alumno y la sencillez que tiene a la hora de manejar. También es importante comentar que existen navegadores seguros tanto para Android como para Windows, de tal forma que el alumno, una vez que entre en el test, no podrá salirse del test. También tenemos herramientas de proctoring conectadas con Zoom. Aparte del comentario que hemos hecho de las preguntas generativas, tenemos la posibilidad de que el profesor esté visualizando a la vez que el alumno esté realizando el test, con la herramienta Zoom, insisto. Y tenemos también la posibilidad de integrarnos con FaceFi para el reconocimiento facial. Eso es otro de los temas también importante. Podemos analizar el entorno cuando esté realizando el examen. Eso lo que sería en la modalidad online, pero también en modalidad presencial tenemos la posibilidad de que existan, digamos, dispositivos como servidores locales o como los famosos CAP de Intel, que bueno, ya son otro tipo de dispositivos, que nos va a permitir que, aunque no tengamos conexión a Internet, el alumno pueda realizar sus exámenes simplemente pues, a través de una red de Wi-Fi o Wi-Fi, se conecta a esa red, realiza la prueba y en el momento en el que el dispositivo, ya sea un servidor local o sea un CAP, se conecta a Internet, pues se sincronizan con lo que son digamos, con la nube en donde estarían los resultados. También cabe señalar que, bueno, pues ya tenemos un caso de éxito importante. En este caso sería, yo creo que ya llevamos con la Universidad Técnica Particular de Loja, pues alrededor de 1,5 millones de sesiones realizadas, tanto en modalidad online como en modalidad presencial. Y hemos hecho, bueno, realmente ahora mismo las pruebas que se han realizado son de 20.000 alumnos simultáneamente accediendo y, bueno, pues no ha habido absolutamente ningún problema. 20.000 alumnos simultáneamente dándole a la vez al sistema, eso es la parte más importante que nos hemos preocupado. Por supuesto, está todo en redundancia. Tenemos redundancia para base de datos, tenemos redundancia para servidores, de tal forma que no se produzca ningún hecho que pueda alterar la evaluación en sí, que sabemos de la importancia del tema y, por supuesto, ahí es donde hemos hecho mucho hincapié. En este caso de Contesta, que es lo que estamos viendo aquí, está alojado también en la infraestructura de Amazon, con redundancia de todo tipo, y ya está. Eso era un poco hablando a nivel técnico y ya os dejo para si tenéis alguna pregunta adicional. Sí, Ángel, han llegado varias preguntas más, ¿vale? Nos indica David Somovilla, cuando hablamos de sesiones, ¿os referís a intentos? Nos referimos al examen concreto que ha hecho un alumno, es decir, al uso de un test por parte de un alumno. Cuando un alumno ejecuta un test, eso es una sesión. Tenemos que tener en cuenta que le podemos permitir al alumno que ejecute varias veces ese test, con lo cual serían varias sesiones de ese test ejecutadas por un alumno. No sé si me he explicado correctamente, pero Ricardo, a lo mejor, no sé si Sí, tú ves aquí. El concepto de sesión es el que tú has dicho. Una sesión es un test que ha hecho un alumno. Lo que pasa es que en 7 hay dos conceptos clásicos, dos conceptos básicos. Uno es el banco de preguntas, que es independiente del concepto de test. Un test selecciona un subconjunto de ese banco de preguntas, pero ese subconjunto, o sea, por ejemplo, si el banco de preguntas son 2.000, el test puede comprender a lo mejor 500 preguntas. Y de esas 500, al alumno se le pueden poner 20. Entonces, un alumno puede repetir un test 50 veces porque son 500 preguntas y cada vez se ponen 20 diferentes. No tienen por qué ser siempre las 20 mismas. También puede ser que de las 2.000 seleccionemos 20 y que el alumno haga esas 20 y repita el test
2, 3, 4 veces, como queramos. Eso lo diseña el profesor. Eso no lo diseña, no hace falta, no hay restricción en eso. Entonces, el concepto de sesión es, como tú has dicho, cada vez que se hace un test. Vale, creo que ha quedado bastante claro. Francia Elena nos transmite una pregunta y nos indica que cuál es la diferencia más significativa entre estas herramientas y lo que ofrece un Moodle. Bueno, yo creo que ahí, después de ver toda la teoría y toda la estadística que tenemos en torno a las preguntas, es que realmente en Moodle, bueno, realmente puedes hacer las preguntas, tendrías que fabricarte tú tu propia herramienta de, pues toda la teoría que ha explicado Ricardo en torno a cómo saber si la pregunta es correcta o no, todo el cálculo de alfa de Cronbach, el saber si realmente está discriminando la pregunta. Yo creo que ahí hay un conjunto de cosas y bueno, hay otro tema, por ejemplo, el tema de las preguntas autogenerativas. Bueno, se me ocurren millones. Yo siempre digo que si nos vamos, por ejemplo, al manual de Moodle, de la parte de cuestionarios, pues seguramente nos vamos a encontrar como, no sé si son 4 páginas lo que tiene, y si nos vamos a la parte de contesta, pues estamos hablando de un manual que pueden ser 200 hojas, ¿no? O sea, ahí es una forma muy simplificada de ver que realmente Moodle sí que nos aporta el poder hacer un cuestionario y poder resultar y tenemos el modelo de conocimiento, o sea, podemos saber el conocimiento del alumno, pero realmente en cuanto a la fiabilidad de test, en cuanto a la auditoría de las preguntas, todo eso, evidentemente, Moodle no lo aporta de por sí, habría que fabricarlo externamente, pues con lo que conlleva, ¿no? Y, por supuesto, como comentaba Ricardo, pues esta es una herramienta que lleva 20 años fabricándose, 20 años con experimentaciones en todo tipo de universidades. Entonces, pues claro, eso es un poco la distinto entre Moodle, un cuestionario de Moodle y un cuestionario o de contesta, ¿no? Bueno, pues yo creo que llegamos al fin y desde aquí le damos las gracias a Ricardo y a Ángel por esta magnífica explicación y esta gran entrada para la evaluación contexta. Y desde aquí les damos las gracias a todos los asistentes y les invitamos a participar en los próximos seminarios o webinars de MS2S Group. Desde aquí les damos las gracias y hasta otra. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.